A ver cómo nos va volviendo a lo presencial cuando perdamos estas posibilidades de grabar. Entonces, pues tenemos este breve resumen: los rayos que viajan en línea recta en un medio transparente, isotrópico y homogéneo. Y tenemos la ley de la reflexión, que simplemente el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y la ley de la refracción, ¿sí? Ley de Snell, que dice que NI seno de teta I es igual a NT seno de teta T, donde la velocidad de la luz en el medio es V sub m, que es C entre el índice de refracción en el medio. ¿Sí? Definimos la longitud de camino óptico como la suma sobre I de dI. ¿Sí? Acá la definimos discreta, pero también se puede definir como una integral. ¿Sí? Simplemente a lo largo de un camino. ¿Sí? Y entonces tenemos el principio de Fermat, que en su forma más sencilla dice: la longitud de camino óptico es mínima. ¿Sí? Y postulando esto, podemos, si postulamos esto, podemos deducir las tres leyes de la óptica geométrica. Y luego hablamos de superficies esféricas, ¿sí?, en la aproximación paraxial. Y dijimos que la ley general es que 1 entre SO más 1 entre SI es 1 entre F. ¿Sí? Y dijimos que para las lentes delgadas tenemos la fórmula del fabricante de lentes, que dice que la potencia óptica, que es 1 entre F, es el índice de refracción de la lente menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2. Y para los espejos tenemos que F es simplemente menos R entre 2. ¿Y qué más? Tenemos que la amplificación transversal MT, que se define simplemente como el tamaño transversal de la imagen dividido el tamaño transversal del objeto, y esto se puede escribir de muchas maneras, pero una de ellas
es menos SI entre SO. ¿Sí? Y tenemos algunas reglas para los rayos. ¿Sí? Entonces voy a ver si puedo hacer un cuadrito. Acá voy a poner inciden, salen, ¿sí? Los rayos. Entonces, si inciden paralelos al eje óptico, pasan por el foco. Si inciden pasando por el foco, salen paralelos al eje óptico. ¿Sí? Y si inciden pasando por el centro de la lente, no se desvían. ¿Sí? Y esto es general para lentes y espejos, simplemente porque tenemos la misma descripción en ambos casos. Y adicionalmente para los espejos, se inciden pasando por el centro de curvatura, del centro de la superficie circular, ¿sí? Regresan por el mismo camino. Porque si pasan por el centro llegan radialmente a la superficie. ¿Sí? Entonces rebotan por el mismo lado por donde vinieron. Muy bien. Bueno, esto es un resumen simplemente del formulario, ¿no? Es decir, prácticamente estas fórmulas incluyen mucho de lo que necesitamos recordar, ¿sí? De la óptica geométrica. Entonces, este es el acordeón, digamos, de las ecuaciones más importantes. Entonces, ¿qué más hemos estado hablando? Pues hablamos de del ojo, ¿sí? Entonces, hablamos del ojo humano, brevemente, ¿sí? Y es una lente compuesta de muchas partes, pero vimos que tiene una distancia focal F efectiva, la suma de todos del orden de 17 milímetros, ¿sí? Esto es 0.017 metros, ¿sí? Lo cual quiere decir que la potencia óptica que siempre es 1 entre F, es muy cercana a 60 dioptrías. ¿Sí?
y vimos que, ¿sí? Naturalmente estos 17 milímetros, estamos hablando de la distancia entre la pupila en el iris y la retina, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el ojo, en principio el ojo relajado, si llegan rayos paralelos, se enfocan en la distancia focal en la retina. ¿Mm? Entonces estos también es aproximadamente esos mismos 17 milímetros. Aunque, digamos, de vuelta esto es una simplificación de un objeto mucho más complejo. Y entonces vimos que esa es la situación ideal, ¿sí? Y que hay, y que detrás de la córnea, o sea, en la parte frontal, aquí está la córnea, la parte de adelante, y luego atrás está el cristalino, que es como un frijolito, y ese es el que es un poco flexible, formado de decenas de miles de capas con índice de refracción diferente, que se aplasta, digamos, cuando los músculos jalan, se alarga un poco, ¿sí? O se achica, y eso cambia ligeramente la distancia focal y entonces permite enfocar literalmente objetos lejanos o objetos cercanos, ¿sí? Y entonces esta es la situación ideal, digamos. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces, esto es la situación, esto sería el ojo normal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un ojo miope? ¿Sí? Pasa que tenemos aquí tenemos esto, y ahora llegan los rayos paralelos desde infinito, ¿sí? Y se enfocan, pero la distancia focal es menor, y entonces el ojo no alcanza a enfocar, ¿sí? Cuando está en infinito. Ya sabemos que si los objetos están más cerca, entonces SI se corre más para atrás y sí se puede, ¿sí? Y entonces la distancia de la distancia de enfoque máxima se acorta, y se acorta mucho, ¿sí? Los que somos miopes lo sabemos, esto se puede acortar a 1 metro o menos, ¿sí? Tenemos que acercarnos así para ver, si no vemos todo borroso. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Digamos, necesitamos una lente que tome rayos paralelos
sea, es decir, los que vienen paralelos, y los enfoque a la distancia máxima ¿sí? Y entonces, y como queremos que esto ocurra adelante del ojo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estos rayos paralelos, queremos poner una lente aquí, una lente acá, que ¿qué es lo que va a hacer? Llegan estos rayos y los enfoca aquí. Aquí forma la imagen. Entonces ahora esta distancia, que va a ser casi la misma que esta, ¿sí? Tiene que ser esta distancia máxima. Y entonces queremos que... Y entonces sabemos que para esto ocurra, ¿sí? Los rayos tienen que aparecer como si salieran de ahí. Entonces lo que vamos a poner es una lente divergente con una distancia focal que va a ser menos esa distancia máxima. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Digamos que esa distancia máxima sea 2 metros. Entonces F tiene que ser menos 2, ¿sí? Y la potencia va a ser menos 1/2 dioptrías, ¿sí? Algunos tenemos mucho más corto, algunos tenemos medio metro o a veces hasta menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una miopía que para corregir requiere 4 dioptrías, quiere decir que la lente tiene una distancia focal de 25 centímetros, quiere decir que mi distancia máxima a la que puedo ver es 25 centímetros, ¿sí? Muy, muy cerquita. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, este es el esquema que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un objeto que está a unos 10 metros de distancia, y tiene 1 metro de altura.
Entonces, ¿qué pasa? Este objeto lo veríamos borroso, ¿sí? Tenemos el ojo, lo tenemos acá, muy cerca de esta lente. Y entonces vamos a poner este caso donde tenemos una distancia focal de 2 metros. Y aquí estamos dibujando fuera de escala, dibujamos la lente. Entonces hacemos el dibujo usual, ¿sí? Nada más que para estos fines tenemos que también tener el foco del otro lado, ¿sí? Entonces, como esta es una lente divergente, si un rayo pasa por aquí, viene para aquí, ¿sí? Y ahora un rayo que va al foco, pero del otro lado, sale paralelo. Entonces aquí está la imagen, ¿sí? Que podemos ver. Entonces, en este ejemplo, si aquí tenemos una distancia de 10 metros, esta distancia focal es de 2 metros, ¿sí? Y este objeto YO mide 1 metro y está a 10 metros, entonces simplemente sabemos que 1 entre SI ¿sí? Aquí es 1 entre F menos 1 entre SO. Y acá, perdón, F es menos 2 metros. Esto es importante porque la lente es divergente. Entonces, esta es SO, que es 10 metros. Entonces, esto me queda menos 1/2 menos 1/10, ¿sí? Y esto me va a dar menos 6/10. Entonces, SI es menos 5/3 de metro, que es menos 1,66 metros. Y esa es esta distancia, SI. Y entonces nos podemos preguntar cuánto vale este tamaño. Este lo podemos llamar J1, ¿sí? Y ahora esto es simplemente J1 entre YO1, que es esta, o YO, ¿sí? Es menos SI1 entre SO1, ¿sí? Y esto es menos 1,66 metros entre 10 metros, ¿sí? Y eso me da a menos menos. Y eso me da 16 centímetros. Vamos a ponerlo en metros.
0.16 metros. Esa es la altura de la imagen, ¿sí? Y ahora nos podemos preguntar el tamaño en la retina, ¿sí? Esta imagen, ¿qué tamaño va a tener en la retina? ¿Sí? Cuando venga así. Y eso lo vamos a obtener porque este es J1, a ver, esperen. Sí, porque la ventaja, este era 1 metro, por eso salió bien la cuenta. Porque esto sale sin nada. A ver, les voy a corregir acá. Entonces 0.16 sin unidades, pero como este es 1 metro, entonces Y1 es 0.16 por 1 metro. Ahí sí, ya está. Muy bien. Y entonces, imagen en el ojo. Y ahora vamos a imaginar digamos, dependiendo, pero vamos a pensar que que esta distancia es muy pequeñita entre la lente y el ojo, ¿sí? Entonces, para el ojo, esta Y1 es la imagen 2, el tamaño es 0.16 metros, ¿sí? Y ahora esta distancia de acá a acá, vamos a asumir que es la misma que está acá, y esta es SO2, es la distancia de la imagen virtual al ojo. Entonces, SO2 es 1.66 metros, ¿sí? Ahora es positiva, es la distancia de acá a acá, ¿sí? Y sabemos que SI2 es el tamaño usual, 16 o 17, vamos a poner. Podemos poner 16 acá, dependiendo del tamaño. Acá estoy pensando que esto vale 0.016 metros. ¿Sí? Y entonces, la imagen adentro de la retina va a ser YO2 por menos SI2 entre SO2, ¿sí? Y esto me va a dar YO2 entre 100, y eso me da SI2, perdón, SI2, esto está mal. SI2 es 1.6 metros, eso es, porque es esta distancia que calculamos acá, 1.66, ¿sí? Y entonces esta sí me va a dar 1.6 milímetros, ¿sí? Y esa sería la imagen en el ojo. ¿Alguna pregunta, un comentario, una duda?
Bueno, entonces, conclusión, el mensaje importante es, si uno tiene un ojo miope, o sea, para corregir el ojo miope, se necesita una lente divergente con una distancia focal equivalente a la distancia máxima a la que podemos enfocar. ¿Sí? Ese sería el mensaje más importante. Muy bien. Entonces, del otro lado, y también hablamos la clase pasada, tenemos el ojo hipermétrope. ¿Sí? Y eso estuvimos mirando cuál era la distancia mínima, ¿sí? Entonces tenemos la distancia mínima de enfoque. ¿Sí? Entonces, para un joven dijimos que esa distancia de cercana puede ser del orden, algunos de ustedes dijeron que tenían muy, ¿sí? Así de corta, una distancia normal de C que es del orden de unos 25 centímetros, ¿sí? Y para el ojo hipermétrope, pues puede ser mucho más grande, ¿sí? Entonces puede ser de 1 metro o más. Quiere decir que el ojo ahora tiene el problema al revés, ¿sí? Aquí tenemos el ojo con el iris, ¿sí? Y ahora lo que está pasando es que si hay un objeto aquí, ¿sí? Que llega a la lente del ojo y que no consigue enfocar, la distancia focal se va muy atrás y entonces la imagen queda borrosa. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer para corregir esto? Entonces necesitamos una lente que a un objeto, digamos a 25 centímetros, ¿sí? Le genere una imagen, y esta también va a ser virtual, ¿sí? A una distancia mayor, ¿sí? A una distancia A de C, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que en un ejemplo tenemos DC que es 1,25 metros, que a menos de 1,25 m no puedo enfocar. ¿Mm? Entonces, fíjense, ¿qué vamos a tener? Entonces ahora vamos a tener el ojo, ahí quedó el ojo descentrado. Vamos a tener el ojo, vamos a tener una lente ahí cerquita, ¿sí? Tenemos un objeto aquí, ¿sí? Entonces vamos a pensar que esto es DC,
Así que queremos poder ver a 25 centímetros, pero necesitamos que la lente lo mande mucho más lejos, hasta aquí, ¿sí? Perdón, esto es la distancia deseada, esta es la distancia normal, lo que queremos, ¿sí? Normal. Y esta de acá a acá es la DC de 1.25 metros, que es la hipermétrope. ¿Mm? Entonces, ¿qué queremos? Decimos que SO, en este caso, es donde queremos poner el objeto, a 25 centímetros. ¿Sí? Vamos a poner, bueno, vamos a trabajar en metros, 0.25 metros. Pero necesitamos que la imagen virtual esté a 1.25 y del mismo lado que la lente. Entonces esto es menos 1.25 metros. Y entonces nos preguntamos cuánto vale F. ¿Sí? Entonces, para que no se aburran, calculen F. ¿Cuánto vale la distancia focal de esa lente que me va a permitir tener una imagen virtual a 1.25 metros cuando tenga el objeto a 25 centímetros? Entonces, por favor, calcúlenlo ustedes, porque si no, se pone muy aburrido. Cinco entre 24. 0 punto. A ver, bueno, Deina ya tiene un resultado que dice 20 centímetros. A ver, ¿qué les da a los demás? Acuérdate que SI es negativo. ¿Por qué el A? Ah, el A es porque SI es negativo. Ajá. Bueno, entonces Deina ya hizo un primer intento, hizo una cuenta, a los demás que les está dando. ¿Mm? Es una cuenta sencilla, ¿cómo les está dando?
No veo, solo Deina puso un comentario, no hablan, no escriben, no sé. ¿Están ahí? Ajá, muy bien. Entonces ya tenemos variedad. Uno le dio 5 entre 24, a Deina le dio 5 entre 24, a Gerardo 6 entre 25, ¿los demás? Es una suma de fracciones, no puede ser tan complicado. A ver, no va a haber más respuestas. Solo Gerardo y Deina se animan a arriesgar un resultado. Mm, Pues 0,20. A ver, vamos a ver. Uno entre F es uno entre SO más uno entre SI. ¿Sí? Que es uno entre 0,25 más uno entre menos 1,25. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, vamos a poner un 1,25 abajo. Eso me queda acá, 5 menos 1. ¿De aquí vamos bien o no? ¿Sí? Muy bien. Y eso me da 4 entre 1,25, de donde F es 1,25 entre 4. ¿Sí? Estos son metros. Y si hacen la cuenta, eso da 0,312 metros. A ver, entonces, por favor, un momento de reflexión. ¿Qué es lo que salió mal? Es que ese es el chiste, entender, ¿dónde era que reemplacé mal? ¿Dónde hice algo diferente? Rey, sí te había salido eso. Muy bien, Rey. Muy bien. Como ven, es una cuenta muy sencilla. Pero ¿y por qué Gerardo te dio ese 0,20? Eso sería... ah, Bueno, que no se entienden mis números, puede ser, ¿eh? Mis números luego son algo tremendo. Muy bien. Pero lo interesante acá es que si esta distancia, fíjense, si esta distancia de acá a acá son 25, la distancia, el foco está acá. O sea, el objeto está adelante del foco. ¿Sí? Entonces, si recuerdan,
Entonces la imagen me va a quedar como por aquí, ¿sí? Y aquí tengo es así, sale así, ¿sí? Entonces la imagen, si se acuerdan, en este caso está derecha y aumentada, ¿sí? Pero mucho más atrás, ¿sí? Entonces la imagen en la retina va a ser del mismo tamaño, pero ahora se va a poder enfocar porque se ve como si estuviera a 1,25 m. ¿Sí? Y es bueno que esté derecha porque sería muy desagradable que los lentes nos invirtieran las imágenes. ¿Mm? Entonces, en este caso, es decir, a diferencia de la miopía, donde usamos una lente divergente para acercar la imagen, en la hipermetropía usamos una lente convergente, ¿sí? ¿Ven? Porque entonces tenemos una lente convergente, ¿sí? Que aleja la imagen porque el objeto está más cerca que la distancia focal, ¿sí? Entonces, obviamente, estos son lentes para ver de cerca que no van a servir para nada si el objeto está más lejos que la distancia focal, ¿sí? Entonces, por eso, estos lentes que ustedes ven, digamos, es muy común, digamos, arriba de los 50 años, que las personas necesitan lentes para leer, ¿sí? Porque si no tienen que estar alejando y alejando el texto que quieren leer o un mensaje en el celular, y entonces, pero estos lentes no sirven para ver más allá de la distancia focal, ¿sí? Entonces, solamente para objetos cercanos. Entonces, las personas se lo tienen que estar poniendo y sacando o usar lentes multifocales, de manera tal que sean muy diferentes lo que están viendo para un lado y para el otro. ¿Mm? Muy bien. Bueno, entonces así tenemos un poquito la idea. Esto, más que nada, también fue repaso de cosas que ya habíamos visto, ¿sí? Y entonces, bueno, la otra cosa que vale la pena calcular es la potencia óptica, P, que es simplemente 1 entre F, ¿sí? Y en este caso es más 3,2 dioptrías, ¿sí? Y los que tenemos problemas de la vista estamos acostumbrados a la palabra dioptría, porque es lo que el oculista, el oftalmólogo siempre nos da, ¿sí? Nada más que el ojo puede tener otro tipo, digamos, no solamente puede tener problemas de enfoque como la miopía o la hipermetropía, sino además puede pasar que no tenga simetría rotacional, o sea que la distancia focal en una dirección sea diferente de la distancia focal en la otra, ¿sí? Y entonces ahí tenemos lo que se llama astigmatismo, que es ver diferente una cosa
de otras. ¿Sí? Entonces, les quiero contar un poquito de eso, del astigmatismo. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y les voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla. Muy bien, así puedo mostrarles. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, ven cómo, digamos, esta es la imagen bien definida y estos son diferentes tipos de astigmatismo. Esto acá se ve todo un poco borroso. En cambio aquí se ve relativamente bien al centro, pero hacia arriba y hacia abajo se empieza a ver borroso. Y en cambio acá la parte central se ve bien, pero los bordes, miren en el punto como se ve, miren aquí como el borde, en este caso, está difuminado hacia arriba. Y acá el borde del punto de la I está difuminado en derecha e izquierda, en la dirección horizontal. ¿Sí? Esto es porque, sí, el ojo tiene problemas. ¿Sí? Tengo algunas otras cosas más para mostrarles. Bueno, esto ya habían visto. ¿Sí? Es decir, cómo nada más son dibujos mejores hechos que los que yo hago, pero justamente cómo la luz se está enfocando mal. ¿Sí? Se enfoca más de un punto en la retina. Y entonces, les quería mostrar porque es interesante. Miren al centro y fíjense, lo que pueden hacer es con un ojo y con el otro mirar al centro y ver si los rayos los ven todos igual o algunos se ven más borrosos que otros. ¿Sí? Y eso les puede decir, ¿no? Incluso si usan anteojos, pueden probar sacarse los anteojos y mirar primero con un ojo y luego con el otro. ¿Sí? Y esto simplemente les va a dar información sobre cómo están funcionando sus ojos. ¿Sí? Me encantaría que me comenten. Ah, muy bien, Deina. Entonces ves todos los rayos perfectamente con un ojo y con el otro. Muy bien, Rey, perfecto. Muy bien, bueno, me alegro mucho. Son jóvenes y saludables. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora les voy a compartir cómo lo vemos los que no tenemos esa suerte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá ven estas secciones de este lado se ven bien, pero estos de acá se ven borrosos, ensanchados. ¿Mm? Y aquí tenemos otra situación similar, pero en la otra dirección. Estos de acá. Ah, muy bien, sí, yo también, yo con mis lentes, viera qué bien veo, pero cuando me saco los lentes, tengo una clara, este, sí, muy bien, entonces Julio también, sí. Entonces pueden ver, además pueden ver, bueno, los que pudieron, Julio, por ahí uno puede darse cuenta de, bueno, son las dificultades. Por suerte, este tipo de dificultades son muy sencillas de resolver con lentes, ¿sí? Nada más que claramente esos lentes ya no pueden estar en la aproximación esférica, ¿sí? ¿Qué más? Nada más.
¿sí? Entonces, cuando entonces, para corregir justamente los anteojos que usamos, no pueden ir en la aproximación esférica, tienen que tener correcciones que son diferentes en una dirección que en la otra, ¿no? Entonces tienen más bien una estructura más cilíndrica, ¿sí? O una combinación, entonces tienen curvaturas especiales y lo bueno es que en este momento la tecnología permite, ¿sí? Y tener materiales, algunos por suerte ya son estos como plásticos muy livianos y resistentes. Al principio los plásticos eran muy blandos, entonces, digamos, se dañaban muy rápido, pero ahora ya, digamos, la tecnología va muchísimo más allá de las lentes delgadas, ¿sí? Así es, yo también, yo tengo lentes multifocales y eso me da, en un momento llegué a tener que usar, tenía que usar tres tipos de lentes diferentes según para ver de cerca, intermedio o lejos, pero ya me estaba volviendo loco. Entonces, finalmente llegaron estos multifocales que dicen que no a toda la gente le hacen bien. A mí el, el oculista me dijo que alguna gente nunca se acostumbra, se marea, le hacen mal, pero para mí fueron una gran cosa. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hablar de lentes de aumento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Claramente, y todos tenemos la idea esta, ¿no? Es decir, sabemos que el aumento transversal MT, que es Y entre YO, es menos SI entre SO. ¿Sí? Entonces, ¿sí? SI en el ojo, SI está fijo, ¿sí? SI esto es del orden de 16 o 17 centímetros, ¿sí? Entonces, MT es máximo para el menor SO. O sea, acerco el objeto, lo veo más grande en la retina. ¿Sí? No es ningún misterio, todos sabemos que si queremos ver mejor, acercamos las cosas. Pero hay una distancia cercana, más allá de las cuales no podemos pasar. ¿Sí? Entonces, lo que queremos, entonces, si queremos ver más que eso, usamos una lupa o lente de aumento. ¿Sí? ¿Han tenido lupas en su mano alguna vez de estas tipo Sherlock Holmes,
En una época incluso había reglas escolares que traían una pequeña lupa en una esquina de plástico. ¿Sí? Deina, quieres una así, pero nunca has tenido. Pero si han visto lupas, han tenido lupas en su mano. Reglas sí, pero no lupas. Gerardo sí. Se ponía a quemar papel con lupas. Sí. Ay, tenías en la primera una regla, sí, tenías, Julio. Ah, mira. ¿Ves que sí? Yo me acuerdo que había. No eran tan. Sí. Entonces, sí, para el ojo vamos a hablar de la potencia de aumento, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da? ¿Sí? Entonces, tenemos una situación. Con el ojo desnudo, ¿sí? Entonces vamos a dibujar esquemáticamente un ojo. Entonces, vamos a pensar que ponemos un objeto a esta distancia cercana, lo más cerca que pudimos. El objeto tiene una altura yo, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos esta distancia, que es la distancia en el ojo, y aquí tenemos un ángulo que vamos a llamar alfa u, que es el mismo de este, ¿sí? Que me va a decir justamente, este es el tamaño de la imagen, el mejor tamaño de la imagen que puedo tener en la retina, con el ojo desnudo, ¿sí? Y sabemos que Y, U entre YO es menos DI entre DO, ¿sí? Muy bien. Yo no sé por qué a DO le puse, a DC le puse DO. Bueno, vamos a ponerle DO. No me acuerdo por qué. Quizás por ser óptima o algo así. ¿Sí? Pero estoy poniendo DO. DO abajo, ¿no? A DO. Estoy cambiando índices, superíndices y subíndices, entonces vamos a poner DO, DO. Ahí está. ¿Sí? Porque es como SO. Pero esa es la distancia mínima. ¿Sí? Y entonces tenemos que la tangente de alfa u es simplemente YO entre DO. ¿Sí? Este es muy claro de acá. ¿Sí? Y eso me va a tener que ver con el tamaño que tiene la imagen en la retina. ¿Sí? Y ahora vamos a definir la potencia de aumento, que fíjense que va a ser diferente de la potencia óptica,
¿sí? PA, y la vamos a definir como alfa A entre alfa U, donde alfa A es el ángulo que va a ser la imagen en la retina cuando tenga la lente. Y alfa U es cuando no tengo la lente. Entonces, ¿cuánto crece ese ángulo? Porque si crece ese ángulo, crece la YU. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer un dibujito un poco más complicado, donde vamos a poner la lente. Entonces, vamos a tener el ojo. Vamos a tener aquí una lente. Vamos a poner aquí un objeto, ¿sí? Pero lo vamos a poner más cerca que la distancia focal. Y ahora lo que queremos, ¿sí?, es que ese objeto tenga una imagen que esté al menos lo suficientemente lejos como para que pueda enfocarla, ¿sí? Y vamos a tener una imagen amplificada. Entonces, este es el objeto. Y aquí vamos a tener la imagen. Entonces, ¿qué distancias tengo? ¿Sí? Ahora el ojo, entonces, este es el objeto y esta es la imagen, ¿sí? Esta es la imagen. Entonces, esa imagen, y ahora entonces este ángulo es el ángulo que estoy llamando alfa A, que es el mismo que este, ¿sí? Porque ahora el tamaño de la imagen en la retina va a ser este, que es mucho más grande que haría el objeto directamente. Entonces ¿cuáles son mis datos? Esto es Y de la imagen, este es el mismo YO que teníamos antes, este que teníamos acá, ¿sí? Este de acá es SO, este de acá es SI, este de acá es F. Tengo una distancia, acá esto es el ojo, entonces tengo una distancia L entre la lente y el ojo, ¿sí? Y tengo ahora toda la distancia esta es L. Entonces, hasta la entrada en la pupila, ¿sí? Entonces vemos simplemente que entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la potencia de aumento esto, y entonces como los ángulos son pequeños, esto es aproximadamente igual a la tangente de alfa A sobre
la tangente de alfa u. Porque para ángulos pequeños, ¿se acuerdan? El ángulo en radianes, el seno y la tangente son casi iguales. ¿Sí? Y entonces, acá la tangente de alfa u es YO entre DO. Y la tangente, aquí vamos a poner, la tangente de alfa A es YI entre L. ¿Sí? Es este triángulo. Si lo ven, esta es YI y L viene hasta acá. Entonces es este triángulo que llega hasta el ojo. ¿Sí? Entonces esto me queda YI entre L DO entre YO. ¿Sí? Y eso es muy aproximadamente la razón, ¿sí?, entre la imagen en la retina, bueno, perdón, la razón, sí, entre la imagen y la imagen amplificada. ¿Qué más necesitamos? Pues lo único que necesitamos reconocer ahora es que esta SI es una imagen virtual, entonces SI es menor que 0, y entonces L es el valor absoluto de SI más la distancia de la lente al ojo. ¿Sí? Esta es la L. Entonces L es simplemente L menos SI porque SI es negativa. ¿Sí? Entonces vamos a continuar acá. Entonces tengo que la potencia de aumento la voy a escribir como YI entre YO, DO entre L. ¿Sí? Pero sabemos de la geometría esta también que YI entre YO es menos SI entre CO. Esta es la M transversal de la lente. ¿Sí? Entonces esto lo puedo escribir como E menos SI entre SO, DO entre L. ¿Sí? Y ahora hacemos un pequeño truquito. Simplemente usamos la ecuación usual de la lente. 1 entre SO más 1 entre SI es 1 entre F. Entonces multiplico ambos lados por SI. Me queda SI entre SO más 1 es igual a SI entre F. ¿Sí? Entonces, SI entre SO es SI entre F menos 1. ¿Sí? Entonces, esto lo meto aquí. O si quieren, bueno, vamos a ponerlo acá para que lo vean más claro. Menos SI entre SO es 1 menos SI entre F. ¿Sí? ¿Están siguiendo o voy muy rápido? ¿Cómo van?
Vamos bien. Bueno, me alegro. Entonces simplemente vamos a sustituir nuevamente. Entonces la potencia de aumento me queda 1 menos SI entre F de O entre L. ¿Sí? Y ahora simplemente usamos esto de la definición. ¿Sí? Entonces SI entonces vemos que menos SI es L grande menos L chiquita. ¿Sí? Entonces esto me queda 1 más L grande menos L chiquita entre F de O entre L. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo? Que la potencia de aumento, o sea, cuánto aumentó la imagen en la retina, depende de la distancia a la que pongo el objeto, de la distancia más cercana a la que puedo poner al ojo, que es la que doy, y la distancia focal de la lente que estoy usando. ¿Sí? Entonces, este es el resultado importante. Y aquí, ahora antes de cambiar de hoja, quiero mostrarles que simplemente si acercamos el objeto al foco, ¿sí? La imagen, por supuesto, se nos va cada vez más lejos, o sea, L se va a infinito. ¿Sí? Porque SI se va a infinito. ¿Está bien? Nada más para que lo recuerden. ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí? ¿No? ¿Hay? ¿Quiere decir sí? Sí, eso, muy bien. Bueno, entonces tenemos que la potencia de aumento de una lente es 1 más L menos L entre F de O. Ay, qué feo ese. Entre L. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a recordar nada más el dibujo porque no lo tengo a la mano. ¿Sí? Entonces aquí tengo el ojo, aquí tengo la lente, esta es L, ¿sí? Esta es F, aquí está el objeto, ¿sí? Y aquí está la imagen, entonces esta es L, ¿sí? De acá a acá esta era SI. ¿Sí? Pero lo importante, si se fijan, son la L, la F y la L.
¿sí? Esas son las tres cantidades importantes, ¿sí? Y el objeto para estas lentes positivas, lentes convexas, tiene que estar más cerca que la distancia focal para tener una imagen derecha aumentada, ¿sí? Que es lo que queremos para tener una lupa. Entonces, hay tres casos de interés, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general, ¿sí? Entonces, uno, ¿qué tal si L es igual a F? ¿Sí? O sea, alejamos la lente para ponerla justo a la distancia focal. Hacemos que L sea igual a F, ¿sí? O nos alejamos, porque si tenemos el objeto a una distancia fija, ¿sí? Nos alejamos un poco nosotros de la lente, ¿sí? Entonces, en ese caso, PA es 1 más L entre F menos F entre F de O entre L, ¿sí? Porque ahora donde había una L minúscula puse una F. Entonces este se me va con este, ¿sí? Y entonces PA me queda L entre F de O entre L, y esto se hace independiente de L, ¿sí? Y me queda de O entre F, o si quieren ponerlo, P de O, ¿sí? Si se acuerdan, P es la potencia de la lente, que es 1 entre F, o la potencia óptica, ¿sí? Fíjense que es diferente de la potencia de aumento, ¿sí? Fíjense que DO es una distancia en metros y F es una distancia en metros, entonces la potencia de aumento es un número adimensional. ¿Sí? Entonces ese es un caso interesante, donde PA es DO entre F, o la potencia por DO. Otro caso interesante es cuando L se va a cero, o sea, cuando pegamos la lupa al ojo. ¿Sí? En ese caso, entonces PA es 1 más L entre F por DO entre L. Y ahora meto esta, y eso me va a quedar 1 entre L más 1 entre F DO. ¿Sí? O si lo queremos en términos de la potencia óptica, si reemplaza, ponemos que esto es DO por la potencia más 1 entre L. ¿Sí? Entonces, si pegamos mucho la lupa al ojo, podemos tener una amplificación más grande, ¿sí? Sobre todo más grande de cuando lo pusimos a la distancia focal. En ese caso era P de O, y ahora esto va a ser más grande por un DO entre L. ¿Sí? Entonces podemos tener, si pegamos mucho la lupa al ojo, ¿sí? Y el objeto también está muy cerca, si ponemos todo muy cerquita, entonces vamos a tener una amplificación más grande, ¿sí?
Y un tercer caso interesante es el objeto en el foco. ¿Sí? Porque en ese caso sabemos, ¿sí?, si el objeto está en el foco, entonces SI se va a infinito, ¿sí? En ese caso, pues se hacen rayos paralelos, SI se va a infinito, y por lo tanto L, que era menos SI, bueno, se va a menos infinito en este caso, L también se va a infinito, ¿sí? Entonces, calculen PA, vamos a ponerlo así, ¿cuál es el límite cuando L se va a infinito de PA? Calculen eso. A ver qué les da. ¿Por qué pones 0? A ver, ¿seguro? Jacqueline dice 0. ¿Qué dicen las demás y los demás? ¿Qué más? Jacqueline fue muy valiente y puso un resultado, pero no veo a nadie más que ponga resultados. Vamos, han hecho cuentas mucho más difíciles en sus cursos de álgebra, de cálculo. Entonces, no, nadie más va a comentar un resultado posible. Ah, muy bien. Entonces ahora Jacqueline encontró otro resultado diferente que es DO entre F. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Esto es el límite cuando L tiende a infinito. Y ahora simplemente vamos a poner de DO. Y ahora vamos a poner 1 entre L más L entre LF menos L entre L. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esta expresión, que lo único que hice fue poner la L dividiendo en los tres términos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y entonces vemos que en ese límite, este se va a 0 y este se va a 0, pero acá esta L se cancela con esta L y me queda un 1.
Y entonces ese límite es simplemente DO entre F, como muy bien encontró Jacqueline. ¿Sí? Gerardo dice que también. Muy bien. Entonces PA, cuando L tiende a infinito, PA tiene este valor. Entonces ven que, y esto por supuesto es lo mismo que P de O. ¿Sí? Entonces ven que este valor aparece bastante seguido. ¿Sí? Entonces podemos tomar que en la tarea, en el ejercicio 4 le puse DC, ¿sí? Pero es lo mismo, es la distancia cercana. ¿Sí? Nada más que en mis notas, creo que estaba en el libro, le puse esto, ¿no? Entonces DO es lo mismo que DC y es la distancia cercana, que en general tomamos como 25 centímetros. ¿Sí? Y entonces vemos que si bien esta es la expresión más común, ¿sí? Y esa es la totalmente general, en varios casos, o sea, cuando el objeto está en el foco de la lente o cuando la distancia del ojo a la lente es igual a la distancia focal, volvemos a tener este resultado DO entre F o potencia por DO. ¿Sí? Entonces lo tomamos como un resultado representativo. Eso es lo que estamos haciendo en el ejercicio 4A. ¿Sí? Y en este caso, si no vemos, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuánto lo vamos a acercar? ¿Sí? O sea, si pegamos el ojo a la lente, ahí el tema es cuánto podemos seguir enfocando, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá en este caso en que pegamos el ojo a la lente, en que si queremos seguir enfocando, podemos tener una L min, que es más o menos la distancia cercana. Y entonces eso me da una PA máxima, ¿sí? Que me queda, si L es de O, entonces me queda DO por P más 1. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces vemos que DO por P es una aproximación razonable. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué tanto se pueden usar lentes? Entonces, claramente, cuanto menor sea la distancia focal, ¿sí?
que quiere decir cuanto menor sean también los radios, mayor va a ser el aumento, ¿sí? Pero hay un montón de retos donde normalmente la P, ¿sí? Es decir, los valores usuales de P por DO, esa potencia de aumento normalmente está como entre 2 y 3. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Es decir, podemos ver que supongamos que tenemos una lupa que tiene F de 10 centímetros, ¿sí? Entonces 0,10 metros, ¿sí? Entonces la potencia de aumento va a ser DO, que es 0,25 metros entre 0,10 metros. Esto me va a dar 2,5, ¿sí? Y entonces normalmente para los objetos ópticos esto se pone como 2,5 por, ¿sí? Y normalmente las lupas tienen un rango desde 2 por a 3 por, ¿sí? O sea que son el tipo de distancias focales que van a tener. Y eso es como el máximo aumento que normalmente se puede tener como una lupa. 2 o 3 veces ampliada la imagen en la retina, ¿sí? Respecto a lo que veríamos sin la lupa. ¿Sí? Y entonces esa es la lupa. Luego hay otro objeto que se llama el ocular, ¿sí? Y el ocular es esencialmente una lupa para ver una imagen, ¿sí? Producida por un sistema óptico. Entonces, normalmente, es decir, los microscopios, los telescopios siempre tienen un ocular que es la última lente que está del lado del ojo, ¿sí? Que va a tener una cierta potencia óptica y lo que va a querer hacer, ¿sí? Y quiere entonces esto puede ser un microscopio o un telescopio. Y lo que va a querer hacer es tomar el objeto, que va a ser la imagen de todo el sistema, ¿sí? Y generar una imagen virtual en infinito para que sea cómoda de ver con el ojo relajado. ¿Han mirado ustedes alguna vez por un microscopio o un telescopio?
Han tenido, sí, sí, ¿dónde tuvieron oportunidad? En el CCH, ¿qué tenían? Microscopios, telescopios, microscopios en biología y Jacqueline las dos cosas. Muy bien, muy bien. Entonces siempre vieron que hay un último objeto que es donde se pone el ojo, ¿sí? Digamos, eso en realidad en las últimas décadas ha cambiado, ¿sí? Ah, Jacqueline tuvo todo, porque tú, ¿dónde hiciste la prepa, Jacqueline, y la secundaria? Cuéntanos, ¿dónde era ese lugar maravilloso donde tenías microscopios y telescopios? En el CCH Oriente, mira qué bueno. Ah, mira qué bien. Está muy bueno. Muy bien. Entonces, ahora ustedes ya habrán notado que todos estos objetos digitalizan las imágenes. Entonces ya todo este estudio de cómo se ve con el ojo, o sea, esto es importante en la parte del oculista, ¿no? Y lo que necesitamos, los que tenemos problemas de visión. Pero en la hora de manipular imágenes es diferente, porque ahora ya las imágenes no van al ojo, sino a una cámara CCD. Y de esa cámara CCD se procesan. ¿Sí? Entonces se registran, se digitalizan y luego se trabaja con las imágenes digitalizadas. Entonces, eso ha ido cambiando, pero bueno, durante muchos años el objetivo era algo muy importante. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Esencialmente lo que va a hacer el ocular es tomar una imagen divergente y hacer que los rayos sean paralelos, ¿sí? Para que el ojo lo pueda enfocar muy bien. ¿Sí? Entonces, ya con esta imagen, la idea de un ocular, podemos pensar en el microscopio. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a tener el esquema del microscopio? ¿Sí? El microscopio lo vamos a pensar como un arreglo de dos lentes. ¿Mm? Entonces, una tiene una cierta distancia focal aquí. El otro puede tener una cierta distancia focal, digamos aquí. Entonces aquí tenemos un objeto, usualmente lo pongo en negro el objeto. Se me borró esta distancia focal. Entonces ahora tenemos que poner un objeto muy bien. Entonces tenemos, esto viene así.
y así. Y esto viene así y así. Entonces acá tengo la imagen a través de la primera lente. Tengo así y así. Y ahora tengo la imagen a través de la segunda lente. Eso es. Entonces, ¿qué datos tengo? Aquí tengo la distancia focal 1. Esto es SO1. Y este es el tamaño del objeto. ¿Sí? Este de acá a acá es SI1. Esto de acá a acá también es F. Esto de acá a acá es SO2. ¿Sí? Este tamaño de este es YI1, que es igual a YO2. ¿Sí? Este de acá a acá es F2, que es el mismo de acá a acá, F2. Este de acá a acá es SI2 y este es YI2. Muy bien. Entonces, vemos que, ¿cuál va a ser la amplificación transversal? Entonces, la amplificación transversal de 1 es YI1 entre YO. Y del 2 es YI2 dividido YO2. ¿Sí? Y M total, pues lo que queremos simplemente es la relación entre esta imagen y el objeto. Entonces esto es YI2 entre YO YI2 entre YO, y vemos que esto es lo mismo que YI1 entre YO por YI2 entre YO2. ¿Por qué? Porque estos dos, en este caso, son iguales. YI1 es lo mismo que YO2. ¿Sí? Entonces, justamente simplemente porque la imagen de uno es el objeto del otro, entonces vemos que MT es MT1 por MT2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para MT1, ¿sí?
es lo mismo que menos SI entre SO, ¿sí? SI1 entre SO1, ¿sí? Pero de vuelta, si se acuerdan, la misma cuentita que hicimos hace un rato, 1 entre SO más 1 entre SI es 1 entre F, de donde SI entre SO más 1 es igual a SI entre F, ¿sí? De donde SI entre SO es SI entre F menos 1, o lo que es lo mismo, SI menos F entre F. ¿Sí? Y entonces este me va a dar, es lo mismo que menos SI menos F entre F. ¿Sí? Y SI menos F es esta distancia que en los microscopios se llama L. ¿Sí? Entonces esto es menos L entre F. ¿Sí? Y ahora, simplemente para MT2, vamos a usar la potencia angular. ¿Sí? Porque es lo que vamos a pegar al ojo. Entonces ahí, que es diferente si lo quisiéramos proyectar en una pantalla. Pero si estamos pensando en un microscopio donde vamos a poner el ojo, aquí vamos a poner, y entonces esto lo podemos aproximar, vimos como DC entre F. De donde la amplificación total va a ser menos L. Bueno, DC, esta es F1 y esta es F2. L entre F1 por DC entre F2. DC estoy poniendo, perdón, las Cs las voy a poner abajo, DC, DC. Entonces esto me da la potencia del microscopio, y según el libro, por lo menos tradicionalmente, esta L solía ser, en muchos microscopios, es 16 centímetros. ¿Sí? Y DC son los 25 centímetros de siempre. Entonces, claramente, cuanto menores son F1 y F2, mayor va a ser la potencia del microscopio. Entonces, si ustedes tuvieron microscopios, veían que tenían diferentes objetivos de microscopio, que es justo lo que está en la otra punta, no lo que está del lado del ojo, sino lo que está del lado de la muestra, que decía cuál era el aumento que se podía obtener con eso. Bueno, entonces con esto vamos viendo algunos elementos, como pueden ver, bastante esquemáticos. O sea, si quieren después avanzar en estos temas, hay muchísimo más, mucho más con otras tecnologías, ¿sí? Que se pueden ver. Entonces, lo que nos queda simplemente nos queda una clase más de óptica geométrica que vamos a tener el lunes
presencial en el Yeliscali. ¿Sí? Hoy ustedes son 7, vamos a ver, me preocupa seriamente que nosotros 8 en un salón enorme ahí nos vamos a ver así muy peculiar, muy bien. Pero bueno, ahí nos veremos con cubrebocas y vamos a tener la última clase de este tema. Sí, sí, vamos a estar en un salón enorme nosotros solitos. Sí. Ah, te digo qué salón es, pues lo tengo anotado aquí. Chuc. Es el 204 del Yeliscali. ¿Sí? Y entonces vamos a ver los últimos temas. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver los últimos temas de óptica geométrica. Ya el miércoles empiezan con Pedro, avanzando con temas de ondas, ¿sí? Para seguir adelante. Y entonces el otro lunes no hay clases y piensen y la próxima clase, este lunes 14, decidimos si el examen es el 23 miércoles o 25 viernes. ¿Está bien? Sobre las 4 primeras tareas. ¿Mm? Muy bien. Entonces vamos a dejar